En esta parte de la clase vamos a hablar de la síntesis y degradación de los glóbulos rojos, de las características de los mismos y de la función de la proteína que contienen en ellos, que es la hemoglobina. La hematopoiesis es el proceso a partir del cual se sintetizan las distintas células sanguíneas. Todas se originan a partir de una célula multipotente que, según el microambiente en el que se encuentre, el estroma, las señales de células vecinas, las citoquinas, interleuquinas que estén presentes, se va a diferenciar hacia un progenitor mieloide o un progenitor linfoide. Este progenitor mieloide, a su vez, puede diferenciarse en una línea eritropoyética o en una línea que va a ser encargada de producir a distintos leucocitos y también, a partir del megacariocito, la síntesis de plaquetas. La eritropoiesis es el proceso a partir del cual se sintetizan los glóbulos rojos. Este proceso, en etapas embrionarias, se da a nivel del saco vitelino, a nivel del hígado, del vaso, de ganglios linfáticos y posteriormente se va a dar únicamente a nivel de la médula ósea. Este proceso va, así como habíamos visto en la hematopoiesis, va a ser influenciado por el estroma en el cual se encuentran estas células, el microambiente en el que están y por la presencia de distintas citoquinas, interleuquinas, factores de crecimiento, etc. El principal componente o el primer componente de este proceso es una célula madre unipotencial generadora de esta línea especial. Esta célula también la podemos conocer como unidad formadora de brotes eritroides o unidad formadora de colonias eritroides. Esta célula va a ser muy influenciada por la eritropoyetina, que es una hormona que vamos a ver posteriormente. Durante la etapa de eritropoiesis, lo que va a ocurrir son distintas mitosis, distintas divisiones y procesos de diferenciación y de maduración celular. Durante este proceso, la célula, a medida que va madurando, va perdiendo la capacidad mitótica, la capacidad de diferenciarse, va disminuyendo su tamaño en general, el núcleo se va tornando picnótico y va perdiendo las distintas organelas. A su vez, durante este proceso también se da la síntesis de hemoglobina. A partir de esta célula madre unipotencial, vamos a obtener distintos proeritroblastos. Esta célula también es muy influenciada a través de la eritropoyetina. La eritropoyetina en sí va a favorecer la formación de células madres unipotenciales y a su vez su transformación en proeritroblastos. Posteriormente, la diferenciación va a continuar hacia eritroblasto basófilo, luego eritroblasto policromatófilo y eritroblasto ortocromático. Estas dos últimas células son en las que principalmente hay una gran síntesis de hemoglobina, o es muy importante la síntesis de hemoglobina. En el caso de el eritroblasto policromatófilo, es una célula que ya no va a sufrir división. Posteriormente, el eritroblasto ortocromático se va a transformar en el reticulocito, donde ya vamos a ver la lisis nuclear. Este reticulocito puede ser ósea o puede ser liberado y necesita aproximadamente unas 24-48 horas para finalizar su maduración y expulsar el núcleo. Puede contener restos de mitocondrias, de ribosomas y restos de otras organelas. El proceso en sí lleva aproximadamente de 5 a 6 días. Previamente habíamos nombrado a la eritropoyetina. Esta es una glucoproteína de unos 34 kilodalton
que se sintetiza principalmente a nivel renal, ¿sí? Un 80-90% es de origen renal y el resto es de origen hepático. Esta glucoproteína es liberada frente a la detección de una hipoxia. Cuando disminuye la oxigenación tisular, sobre todo a nivel renal, se cree que los receptores de esta hipoxia se encuentran a nivel tubular en los fibroblastos corticales peritubulares. Estas células detectan la hipoxia y son las encargadas de sintetizar y liberar eritropoyetina. La eritropoyetina va a viajar hacia la médula ósea y va a actuar tanto sobre la célula madre hematopoyética como sobre el proeritroblasto para favorecer la diferenciación y maduración celular y de esta forma aumentar el número de eritrocitos circulantes. La sangre posee un flujo laminar y dentro de este flujo los glóbulos rojos viajan en suspensión. Estas células son las principales encargadas de generar la viscosidad sanguínea que está directamente relacionada con el hematocrito del animal. En la circulación, los glóbulos rojos son sometidos a grandes cambios, como puede ser un cambio en la osmolaridad, un cambio en el flujo, de laminar a turbulento, o cambios en la presión arterial. Esto hace que deban ser células muy deformables, muy adaptables, para que puedan subsistir en el torrente circulatorio. Esta característica de deformabilidad está relacionada y está dada por su membrana celular. La membrana celular del glóbulo rojo está compuesta por una bicapa lipídica típica, rica en fosfolípidos, en colesterol, pero además posee distintas proteínas transmembrana que le otorga integridad estructural. Como proteínas importantes del organismo podríamos nombrar a la actina o a la espectrina. Esta membrana hace que sea una célula muy deformable, como podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, donde del lado derecho, ¿sí?, vemos un esferocito. El esferocito implica la formación del glóbulo rojo cuando se lo coloca o cuando está rodeado de un medio hipotónico. Esta característica o este medio hace que el agua ingrese al eritrocito y por ende toma esta forma de esfera. En el caso contrario, que el medio sea hipertónico, el agua tiende a salir de la célula y hace que ésta adopte la forma de un crenocito. Los eritrocitos o el eritrocito tiene forma de disco bicóncavo, posee un diámetro aproximado de 7-7,5 micras. A nivel central, su espesor y este aumenta en la periferia. De hecho, inclusive en la periferia también es donde encontramos la presencia de hemoglobina, que es la proteína transportada por el glóbulo rojo, y de esta forma se facilita o se favorece el intercambio de gases en los cuales interviene esta proteína. El volumen celular es de aproximadamente 8 micras y como bien dijimos antes y recalcamos, es una célula muy deformable. Tengan en cuenta que atraviesa los capilares, que es donde se produce el intercambio gaseoso con los tejidos, y una célula con un diámetro de 7,5 micras puede atravesar un capilar que quizás tiene 3 micras de diámetro. Esta capacidad de deformación, esta deformabilidad que posee, se va a permitir que los eritrocitos van envejeciendo y es la principal causa a partir de la cual se degradan. Dadas las características del medio en el cual se encuentran los glóbulos rojos, sumado a que son células anucleadas, por lo tanto no se pueden dividir, estas células van a tener diferente vida media según la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso del bovino, podemos hablar de una vida media de aproximadamente 160 días. En el caso del canino, de 110
120 días y, por ejemplo, en el caso de la gallina, de tan solo 20 días. Acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los eritrocitos de los mamíferos, que son células anucleadas, y los eritrocitos ya sea de las aves o de los reptiles. En estas especies, lo característico es que son células nucleadas. La función principal del glóbulo rojo es el transporte de gases. También posee una función buffer, una función amortiguadora, regulando el pH sanguíneo. Estas funciones van a estar dadas gracias a la proteína que transporta. Esta proteína es un tetrámero y se denomina hemoglobina. La hemoglobina es una proteína conjugada que posee 4 subunidades contenida dentro de los eritrocitos. Su concentración plasmática es de aproximadamente 15 gramos decilitro. Su peso molecular es de aproximadamente 64 kilodalton. Y como dijimos que posee 4 subunidades, cada subunidad a su vez va a estar compuesta por un grupo M unido a una cadena polipeptídica. Las cadenas polipeptídicas pueden ser en el animal adulto de tipo alfa o de tipo beta. Aproximadamente tienen entre 141 y 145 aminoácidos. En el caso de la hemoglobina fetal, estas cadenas, en vez de ser del tipo beta, son del tipo gamma, y esta modificación le otorga una mayor afinidad por el oxígeno. Las cadenas polipeptídicas se sintetizan como cualquier polipéptido y en su conjunto se las denomina globina. Por otro lado, el grupo M está compuesto por una porfirina y un hierro. El hierro en sí va a estar unido tanto a un residuo de histidina de la cadena polipeptídica como al oxígeno. Hay alteraciones dentro de la hemoglobina en las que, por ejemplo, en vez de transportar oxígeno, se encuentra transportando dióxido de carbono y en ese caso se la va a denominar carbohemoglobina. En el caso de la carbohemoglobina, el dióxido de carbono se encuentra unido a la globina. Por otro lado, podemos hablar de carboxihemoglobina. En este caso, la sustancia que se está transportando es el monóxido de carbono. El monóxido se une al hierro de la molécula. Otra alteración puede ser la metahemoglobina, en la que lo que encontramos es que el hierro, en vez de encontrarse en estado ferroso, como debe ser, lo encontramos en estado férrico. Esta metahemoglobina es incapaz de transportar oxígeno. Del lado derecho observamos una curva, que es la curva de disociación de la oxihemoglobina, que representa el grado, el porcentaje de saturación de la hemoglobina en relación a la presión parcial de oxígeno. Lo que observamos en esta curva es que la hemoglobina posee una forma sigmoidea, ¿sí? Una forma de S. Esta forma está dada gracias a la morfología de la molécula. Dijimos que es una proteína conjugada que posee 4 subunidades y cada subunidad está compuesta por un grupo M unido a una cadena polipeptídica. Lo que se observa es que ante la unión de la primera molécula de oxígeno, se va a generar un cambio conformacional de la molécula hacia una posición, digamos, más relajada, que hace que la segunda y la tercera molécula de oxígeno se puedan unir con mayor afinidad. O sea, con un pequeño cambio en la presión parcial de oxígeno, vamos a observar un gran cambio en la saturación de la hemoglobina. Ya para la unión de la cuarta molécula,
la conformación de la misma varía y deja de ser tan afín. Para comparar la afinidad de la hemoglobina, lo que se usa es la P50, que es la presión parcial de oxígeno, en la cual la hemoglobina se encuentra saturada al 50%. Esta presión, normalmente, posee un valor de 27 milímetros de mercurio. La síntesis de la hemoglobina es un proceso más complejo de lo que vemos graficado acá, que ocurre tanto a nivel mitocondrial como a nivel citoplasmático. El proceso se inicia con la unión de vinil-CoA y dos glicinas. Esta unión genera lo que se denomina un pirrol. La unión de 4 pirroles genera una protoporfirina. Esta protoporfirina, unida al hierro en estado ferroso, es lo que genera un grupo hemo, que cada molécula de hemoglobina posee 4 grupos hemo. Y a su vez, cada grupo hemo se debe unir a una cadena polipeptídica, que en un individuo adulto hablamos de cadenas de tipo alfa o de tipo beta, y esto es lo que genera una cadena de hemoglobina. La unión de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en un animal adulto generan finalmente la molécula completa de hemoglobina. Para poder sintetizarla, más allá de aminoácidos por supuesto, vamos a necesitar hierro, ¿sí?, que es parte constitutiva de la molécula, cobre, que funciona como cofactor, cobalto, que es parte de la vitamina B12, y por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico, que intervienen en la síntesis de ADN. Como dijimos, el hierro es parte constitutiva de la molécula de hemoglobina. En el organismo es una sustancia que se recicla y que lo podemos encontrar principalmente formando parte de la hemoglobina, pero también formando parte de la mioglobina, distintos citocromos, almacenado, ya sea en forma de ferritina o de hemosiderina, o como parte de la proteína transferrina. El origen de este hierro puede ser vegetal o animal. En el caso de hierro de origen vegetal o hierro no-Hem, debe estar en estado ferroso para poder ser aprovechado. Una forma de favorecer este estado es, por ejemplo, gracias al pH ácido que encontramos en el estómago. El hierro Hem, por otro lado, que es el que se ingiere con, las proteínas de origen animal, se une con una apoproteína de origen biliar. Posteriormente, se libera de su apoproteína, se oxida a su forma férrica y es transformado, en este caso, en hemina. La hemina ingresa al enterocito y por la hemoxidasa se genera hierro libre. A nivel del enterocito, entonces, dijimos que puede llegar hierro de 2 fuentes. El no-Hem, que es de origen vegetal, que sí o sí debe transformarse en su forma ferrosa para poder ser utilizado, o el hierro Hem, que se transforma en hemina y posteriormente es absorbido. Una vez que ingresa en el enterocito, este hierro se va a unir a una proteína, una apoferritina, y de esta forma se va a almacenar en un compuesto que se denomina ferritina. Este compuesto es más inestable, posee un estado, reversible, que en el caso de ser necesario su uso, se puede tomar a partir de esta fuente de almacenamiento. Por otro lado, los acúmulos de ferritina se transforman en un compuesto también de almacenamiento, pero mucho más estable, que es la hemosiderina. Y a partir de acá, dependiendo de las necesidades del organismo, el hierro puede ser transportado
hacia el torrente circulatorio, donde se va a unir a la transferrina, proteína que se encarga de transportarlo hacia la médula ósea para su uso en la eritropoyesis. Con respecto a la absorción de hierro, hay una teoría que se denomina teoría de bloqueo de mucosa. Esta teoría lo que explica es que a nivel intestinal, a nivel del enterocito, tenemos a la móvilferrina, que es una proteína ubicada en el citosol, que va censando los niveles de hierro y según si se necesite o no, va a favorecer su traspaso hacia el torrente circulatorio o su permanencia dentro del enterocito. En el caso, por ejemplo, de que el hierro no sea necesario en el organismo, lo que va a ocurrir es que va a quedar en la forma de ferritina o de hemosiderina, almacenado en el enterocito, y al no necesitarse, se va a perder mediante la descamación intestinal. Caso opuesto, en el caso que sí se necesite hierro para la eritropoyesis, este va a ser absorbido hacia el torrente circulatorio para unirse a la transferrina y de esta forma llegar a la médula ósea donde va a ser utilizado. Ya hablamos de la síntesis de glóbulos rojos y de lo que se necesita para sintetizar la hemoglobina. Ahora vamos a hablar de la destrucción de los mismos. La destrucción fisiológica de los glóbulos rojos se denomina hemocateresis. Este proceso es en un 90% extravascular y un 10% ocurre dentro de los vasos. Lo realizan las células del sistema retículo endotelial o monocito macrófago, principalmente ubicadas a nivel del hígado y del vaso en la pulpa roja. Como nombramos previamente, los eritrocitos son células muy deformables y cuando pierden esta capacidad de deformación, deben ser degradados, destruidos. Esta degradación entonces se va a dar en las células del sistema retículo endotelial, de vaso e hígado principalmente. En la hemocateresis extravascular, lo que va a ocurrir es que el grupo heme, o la hemoglobina en sí, se va a separar en los grupos heme por un lado y en la globina por el otro. La globina, que es la porción proteica, se va a degradar, se va a catabolizar y vamos a obtener aminoácidos libres que van a ir al pool de aminoácidos del organismo. El grupo heme, que era la protoporfirina unido al hierro, va a sufrir, por un lado, la degradación de la protoporfirina, que se va a transformar inicialmente en biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Y acá hacemos la salvedad que en el caso de las aves, por ejemplo, el compuesto que eliminan por vía biliar es la biliverdina. Por otro lado, el hierro va a ser recaptado y almacenado en el organismo, ya sea de forma más lábil, como es la ferritina, o de forma más estable, como es la hemosiderina. Volviendo a lo que ocurría con la protoporfirina, sí que a través de oxidorreducciones se transformaba en biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Esta bilirrubina, producida, generada a nivel de los macrófagos, tiene como característica la liposolubilidad. A nivel plasmático, debe viajar unida a proteínas. La proteína encargada es la albúmina. Cada albúmina tiene la capacidad de transportar 2 moléculas de bilirrubina. Y esto es muy importante, ya que la bilirrubina en sí es un compuesto, como dijimos, liposoluble, con lo cual puede atravesar la membrana celular y de esta forma afectar al metabolismo celular, generando toxicidad. El acúmulo de por sí de bilirrubina en el organismo, en las mucosas
en general se denomina ictericia y lo que se observa es una coloración amarillenta. Esta bilirrubina entonces que encontramos a nivel sanguíneo unida a la albúmina se denomina bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Y repetimos, es liposoluble, es tóxica para el organismo. Es por esto que debe viajar hasta el hígado, ¿sí? Y a nivel del hepatocito va a sufrir una conjugación con dos moléculas de ácido glucurónico, y esta conjugación le va a otorgar hidrosolubilidad y la va a transformar en un compuesto no tóxico. En este momento ya se pasa a denominar bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada o bilirrubina directa se va a excretar por vía biliar. Cuando llega a nivel del ilion y a nivel del colon, va a sufrir hidrólisis por los microorganismos que habitan normalmente estos sitios. Estos microorganismos entonces la van a transformar en otro cromógeno, en otro compuesto que posee color, que es el uro o estercobilinógeno. Químicamente, el compuesto es el mismo. Varía el prefijo que se utiliza según la vía de excreción que tenga el mismo. Una gran proporción de este compuesto, aproximadamente un 80%, va a ser eliminado por vía fecal, ¿sí? Junto con la materia fecal, y en el exterior se va a oxidar y se va a transformar en estercobilina. Este cromógeno, este pigmento, es el que le otorga la coloración a la materia fecal. El 20% restante va a ser reabsorbido a nivel intestinal y puede retornar hacia el hígado o puede ir hacia los riñones, donde lo vamos a llamar, en este caso, urobilinógeno, y este urobilinógeno va a ser eliminado por vía urinaria y nuevamente en el exterior se va a oxidar y se va a transformar en urobilina. Esto es lo que se denomina el ciclo entero hepático. Dijimos que el 90% de la hemocateresis se daba de forma extravascular. Ahora, hay un 10% que normalmente se da de forma intravascular. En este caso, la hemoglobina resultante se va a unir a una proteína, a la aptoglobina, y van a llegar hacia el hígado, van a ser transportadas hacia el hígado para su degradación. En el caso de que la aptoglobina se sature, vamos a encontrar hemoglobina libre, que esta se va a separar en sus dímeros alfa y beta, que pueden filtrar a nivel renal y ser reabsorbidos. Si esta reabsorción también se ve saturada, es cuando lo podemos observar en orina. Parte de esta hemoglobina libre también puede ser transformada, se puede oxidar y transformarse en metahemoglobina, que esta a su vez se va a separar en globina y se va a degradar como cualquier proteína o como cualquier cadena polipeptídica, y el grupo M, que en este caso se puede unir a dos proteínas distintas, ya sea la albúmina o la hemopexina, y de esta forma llegar nuevamente al hígado para que sea degradado. Hemos llegado al final de este video, solo nos queda ver en el próximo la evaluación hematológica. Muchas gracias.